Bendiga, hermanos. Estamos contentos aquí de compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes por este medio de tecnología. Antes de comenzar el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, vamos a tener una corta oración para que el Espíritu Santo sea el que ponga palabras en mí para lo que se va a discutir en esta noche. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Bendice a cada hermano de tu grey. Bendice a cada una de las almas que están compartiendo de tu palabra. Pon tu mano sobre cada hogar de nuestra iglesia. Utilízanos como instrumentos tuyos, Señor. Utilízanos como instrumentos de tu paz. Señor, donde hay enfermedad, conforme a tu poder y tu misericordia, con sanidad, Señor. Confiamos en ti. Llénanos de ti y todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. El tema que discutiremos durante esta noche es relacionado al miedo y al temor en la vida del cristiano. Si nosotros nos podemos analizar la situación en la cual este 2020 ha llegado, se crea mucha incertidumbre en todos los niveles, a nivel político, salud, social. Ha sido un año muy difícil, que ha traído mucha incertidumbre en todos los aspectos. Sin embargo, como cristianos, como miembros de iglesia, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que mientras este sistema continúe, van a ir acrecentando las situaciones y cada día la vida en este mundo se va a hacer más difícil porque es algo profético. Ahora, siempre van a surgir miedos y temores, y si nosotros nos ponemos a analizar por qué es que digo esto, si nos vamos al principio de la historia del ser humano, en el principio no existía miedo. La palabra miedo no existía. Y si no existía la palabra miedo, ¿cómo surgió? Si analizamos las escrituras y vemos en el libro de Génesis, nos damos cuenta de algo, que el hombre vivía en armonía con todo lo que le rodeaba y en armonía con su creador. Cuando el hombre pecó y entró el pecado, en ese mismo instante en que comenzó el pecado, surgió la palabra miedo. ¿Dónde lo vemos? Pues lo vemos bien claro cuando el hombre desobedeció, se escondió porque se sintió desnudo delante de Dios. Cuando Jehová Dios enfrentó al hombre, ¿qué le contestó el hombre? Tuve miedo porque me sentí desnudo delante de ti. Y ahí comienza este conflicto, este miedo, este temor del hombre como parte de la caída de la gracia del Señor. Ahora, existen muchas definiciones de lo que es el miedo, y es algo con lo cual el ser humano vive eternamente. Claro, hasta que esto que es corruptible
se glorifique y que todo este sistema pase, porque va a pasar, y esa es la esperanza de todos nosotros, los cristianos. Según la definición biológica, el miedo es un mecanismo de defensa. Ahora, si nosotros definimos de forma neurológica el miedo, la neurología lo define como un proceso que activa un área situada en el lóbulo temporal del cerebro por factores bioquímicos. La psicología moderna define el miedo de otra manera aún diferente. La psicología lo define como un mecanismo de adaptación al medio. En otras palabras, que el ser humano se supone que tenga miedos e incertidumbre durante toda su vida, y esos factores de temor y miedo lo hacen crecer psicológicamente como individuo. Existen factores que pueden provocar miedo en el ser humano y no los podemos controlar. Las fobias no las podemos controlar. Las fobias son miedos hacia algo a lo cual nosotros no sabemos por qué le tenemos ese temor. Un ejemplo de esto es personas que le tienen miedo a un lagartijito y pueden tener hasta un accidente porque un lagartijito se les tira encima, y hasta ahora ningún lagartijo ha causado daño atroz sobre el cuerpo de un ser humano, de tal manera que es un miedo irracional. Hay personas que ven una cucaracha volando y eso es horrendo para ellos, es una fobia. Ahora, existen otros factores que pueden provocar miedo e incertidumbre en el ser humano: el abandono, el rechazo, la crítica, el fracaso, el temor al hombre, el temor a lo desconocido, la muerte, el temor o incertidumbre al futuro o la enfermedad. De tal manera que existen muchos factores que pueden provocar miedos en el ser humano. Tuve que mencionar dentro de lo que les voy a traer el caso de las fobias. Las fobias son temores incontrolables e irascibles. Me explico. Hubo un caso de Hall Hughes, un hombre muy conocido en la historia de los Estados Unidos, multimillonario, petrolero, ya a los 18 años, brillantísimo intelectualmente, era un excelente inversionista, era cinematógrafo, fue dueño de las líneas aéreas de mayor renombre en los Estados Unidos. Y usted dirá, pero un hombre tan dotado de conocimiento y de dinero, con fobias. Pues sí, él tenía unas fobias que lo hicieron morir de manera miserable, a nivel que él pensaba que todo lo que lo rodeaba, los microbios, a él lo podían matar. Esta fobia fue infundada por su propia madre. ¿Por qué? Porque realmente el ser humano que no pone sus temores en manos de Cristo Jesús, no importa los talentos que tenga y el conocimiento que tenga, vive en un vacío existencial. Solo Cristo puede controlar nuestros temores y guiarnos por nuestra vida de la manera correcta. Existen muchas reacciones ante el miedo. Nosotros vemos en las Escrituras diferentes hechos que afirman la manera en que muchas personas y hombres y mujeres de la Biblia reaccionaron ante sus temores. Existen tres actitudes ante el miedo: una es huir, una es evadir
Y hay casos de personas que se paralizan ante el temor. Un caso curioso de las Escrituras lo vemos en el caso de Elías. Elías era un hombre firme a la palabra de Dios, fiel a Cristo Jesús. Pero sin embargo, Elías, siendo un hombre firme y fiel a la palabra del Señor, ¿qué tuvo que hacer? Luego de haber matado a los profetas de Baal, pues huyó. Tuvo que huir, tuvo que correr huyendo de una mujer con coraje que era Jezabel. Ahora, en el caso de Jonás, en la Escritura no dice que Jonás era un hombre falto de conocimiento, que era un hombre infiel a Dios, que era un hombre que no tuviera sabiduría o que fuera una persona fatua. Sin embargo, Jonás, cuando recibió la orden de ir a predicar a Nínive, ¿qué hizo? Pues si Nínive queda al este, yo cojo para el oeste. Tuvo temor, tuvo miedo, porque esto es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, tanto lo que le ocurrió a Elías como lo que le ocurrió a Jonás tuvo una solución que fue para la gloria de Dios. De tal manera que todo temor hay que ponerlo en manos de Cristo Jesús, porque Cristo es el que da la solución. En el caso de Pilato vemos algo totalmente diferente. Vemos la manera en que se evade una responsabilidad por unos intereses propios. En el caso de Pilato, Pilato sabía quién era Jesús, sabía quién era el hombre que estaba frente a él, pero ¿por qué no lo aceptó? Porque simplemente a Pilato se le hacía más fácil evadir su responsabilidad como líder político que aceptar que frente a él estaba la luz del mundo. Esa técnica de evadir el miedo es una técnica que hasta cierto punto se puede vincular a la hipocresía. Él quería ser respetado por el pueblo, pero no quería hacer la voluntad de Jehová Dios. Pedro era un hombre que amaba a Jesús. Él seguía a Jesús. Sin embargo, Pedro, por temor, por miedo, negó a su maestro. Pero esto fue para crecimiento espiritual de Pedro. Muchas veces ocurren cosas en nuestra vida. No sabemos por qué son. Muchas veces caemos en opinar por qué esto ocurre así, por qué esto ocurre de esta manera. Y tenemos que tener cuidado porque siempre Jehová Dios, siempre Cristo Jesús tiene un propósito por las cosas que nos suceden. En el caso de Pedro, Pedro negó a Jesús, pero dice que después lloró amargamente. Y el Pedro que se presentó luego de estas situaciones en el aposento alto, cuando dio aquel primer discurso, luego de haberse derramado el Espíritu Santo, ya no era el mismo Pedro. Tanto así que en el momento de morir, Pedro continuó alabando y glorificando el nombre de Jehová Dios en sus actos. El miedo descontrolado puede afectar nuestra fe. Pero un buen líder cristiano
un hombre en manos de Cristo Jesús o una mujer en manos de Cristo Jesús es algo poderoso para Cristo Jesús y puede hacer grandes cosas en nombre del Señor. En nombre del Señor. Cuando el pueblo de Dios cayó en incertidumbre, hubo dos líderes en el pueblo de Dios que destruyeron la incertidumbre dentro del pueblo de Dios con sus actos de fe. Me estoy refiriendo a Josué y a Caleb. En un momento dado el pueblo de Dios no sabía qué hacer. Estaba viviendo en un vacío lleno de temores. Pero estos dos hombres, cuando exhortaron al pueblo de Dios, causaron un giro de 360 grados dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque provocaron un aumento en la heredad del pueblo de Dios, un aumento en la fidelidad, en la prosperidad y en la sabiduría dentro del pueblo de Dios. Existe un antídoto contra los miedos. Y ese antídoto tiene dos palabras: la fe. La fe en Cristo hace que la incredulidad, que es una fuente de los miedos, desaparezca de nuestra labor misionera. Hermano, esto es bien serio. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto lo dice 2 de Timoteo en el capítulo 1. Existen promesas, hermanos, promesas preciosas para el pueblo de Dios. Estas promesas hacen disipar todo temor y te utilizan a ti y a mí como instrumento para salvación de almas. Dice la palabra: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esto es tremendo, hermano. Mire lo que dice: ¿de quién temeré? No temáis a los que matan el cuerpo. Vuestros cabellos están contados, hermanos. Y eso lo dice en Mateo 10. Mire qué promesa bella también dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La palabra dice: el pobre clamó y le oyó Jehová y los libró de todas sus angustias. Eso lo dice Salmo 34:6. Y uno de los que mejor conocemos dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Existen muchos temores que pueden llegar a nuestra vida. Recordemos el personaje de Moisés como líder dentro del pueblo de Dios. ¿Tuvo temores o no Moisés? Sí. Luego de salir del desierto, que Jehová Dios se le presenta, dice: ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón? Hermano, lo mismo podemos decir nosotros: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tú eres una prenda preciosa ante los ojos de Cristo Jesús. El pueblo de Dios es un instrumento especial en la mano de su maestro. Si me presento ante los israelitas y le digo que el Dios de sus padres me envió, ellos me preguntarán. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos: y si se niegan a creerme. Hermano, olvidémonos de lo que ocurra. Tenemos un deber: compartir de la palabra del Señor,
disipando todo temor, porque quien cree o no, eso lo va a decidir el Espíritu Santo. Yo soy torpe para hablar, lo decía Moisés. Aunque ustedes no lo crean, esta persona que le está hablando aquí ahora a ustedes, yo tenía mucho temor de hablar. Sin embargo, soy maestro. Y lo más que hace un maestro es hablar. De tal manera que el Señor fue el que puso su mano sobre mí para poder compartir el conocimiento tanto humano como de la palabra con las personas. También a veces pensamos, perdona Señor, encomienda a otro. No, hermanos, somos un instrumento para Dios. Debemos disipar todo temor, echarlo a un lado, porque nosotros no somos los que hacemos la obra. La obra la hace el Espíritu Santo, hermanos. Con esto me despido. Muchas bendiciones. Dios los bendiga. Los amamos de parte de la familia Quintero. Mucho amor. Dios me los bendiga.